muchísimas gracias por invitarme, Mercedes, y dejarme compartir este tiempo y este espacio para, pues eso, compartir con vosotros mi pasión y espero que lo disfrutéis como yo, o casi como yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el título es El poder de la tradición oral entre los nativos norteamericanos. Vamos a empezar con la simbología, los rituales, las costumbres, y yo acabaré con el tema de la tradición oral, porque yo me especialicé sobre todo en los cuentos de los nativos canadienses, concretamente los iroqueses, los Mi'kmaq y los Blackfoot, y tuve ocasión pues, de estar con ellos haciendo ceremonias, también me estuvieron haciendo narraciones, con lo cual fue una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? En primer lugar, bueno, veremos las tribus y sus costumbres, porque es importante ubicar dónde se encuentran estas tribus, dónde estaban, dónde están ahora. Luego abarcaremos la parte de la simbología, con los números, son muy importantes para ellos, también el círculo, los elementos cósmicos y los animales. Después, no podemos abordar muchas, pero he escogido las ceremonias y los rituales más importantes de estas tribus, y acabaremos con algunos ejemplos de tradición oral. Entonces, espero que os resulte interesante y cualquier duda, por favor, al final me podéis preguntar o comentario, lo que sea, yo encantada de escucharos, ¿vale? Os perdonad si os tuteo, pero no sé, prefiero hacerlo así, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿dónde se encontraban estas tribus, ¿no?, de las que estamos hablando? Los Mi'kmaq es un pueblo que en realidad el nombre Mi'kmaq significa que comen pescado o que pescan, ¿no? Entonces en la actualidad se encuentran en la península de Labrador y Nueva Escocia, que está en Canadá. Y bueno, es un pueblo muy pesquero, luego veremos más características. Los iroqueses se encuentran, como podemos ver, en los lagos y ahora están más desplazados, ¿no?, en los estados de Nueva York, Pensilvania, aunque también encontramos iroqueses en Canadá. Como os podéis imaginar, la población de estas tribus ha ido mermando con los años, y los Blackfoot pues se encontraban más bien en el estado de Montana, pero en la actualidad no están en donde estaban originalmente, porque han sido expulsados pues, por los americanos y los ingleses a otras tierras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo veremos también. Pero me gustaba pues ubicaros para que sepáis dónde están estas tribus, ¿no?, que vamos a ver. Entonces, a mí me interesa mucho cada una de ellas porque tienen muchas características. Los iroqueses están formados por estas tribus, ¿no? Eran 5 naciones, que eran los Mohawks, los Onondagas, Oneidas, Cayugas y Seneca. En la imagen podéis ver los jefes de cada una de esas tribus que se juntaron para decidir cómo hacer la paz, porque entre ellos veían que había guerras, había colonización, entonces no querían que entre las tribus hubiera problemas, de tal manera que se unieron los sachems, que son los jefes de cada una de esas tribus, para hacer una confederación y firmar la paz. Los iroqueses son además matrilineales. ¿Qué significa? Que toda la descendencia viene por parte de la madre. Los iroqueses, cuando se casaban, estaban obligados a vivir con la suegra, tenían que vivir con la familia siempre de la mujer. Y la mujer tenía que tomar decisiones muy importantes, decidía quién era el jefe por los poderes que tuviera espirituales o físicos o ambos, decidía también cuándo se tenía que ir a la guerra, cuándo tenía que ir a cazar, tomaba todas las decisiones. De hecho, normalmente la palabra que hemos visto antes de Haudenosaunee significa gente de la casa larga, porque vivían en casas largas, hechas de cedro, y solían vivir 5 familias. De la madre, siempre matrilineal, ¿de acuerdo? Y normalmente se alimentaban de maíz, de calabaza, de frutos secos, por eso las deidades de los iroqueses van a ser asociadas a la agricultura, van a tener la diosa del maíz, siempre las diosas van a ser femeninas, creadoras, frente a otras tribus donde los dioses pueden ser animales, o pueden ser varios dioses, o puede ser un dios hombre, pero es verdad que el concepto que tienen místico los nativos americanos no es el concepto católico o cristiano, mejor dicho. No piensan en una figura con un físico determinado, sino es más bien un ente todopoderoso
que no tiene una personalidad ni unas características, sino que tiene un poder absoluto de creación. Por eso también en algunos casos los animales podían ser dioses creadores, ¿no? Y a veces también creían en varios dioses, con lo cual no es el mismo concepto. Y es importante decir que los nativos americanos tienen un gran conocimiento de la naturaleza porque están en contacto constante con la naturaleza. Y esto se refleja muy bien en sus rituales, en su simbología, en sus ceremonias, en la tradición oral, porque en algunos casos el hecho de contar historias era una manera también de preservar a la familia de que pudieran ser devorados por depredadores en la noche en un bosque. Era una manera de mantenerles alerta, de estar despiertos. Tenía muchas finalidades, ¿no? Pero no es el concepto que podemos tener europeo de contar cuentos, ¿vale? Entonces, los iroqueses ocuparon, como hemos visto en el mapa anterior, los lagos de Ontario, Huron, Eyre, también Eire, y en la actualidad hay unos 90.000 iroqueses que habitan en los estados de Nueva York, Pensilvania y en algunas zonas de Canadá. Algunos habitan en casas prefabricadas, otros habitan en zonas que están un poquito mejor, donde intentan también, por lo menos en Canadá, que es lo que conozco yo más, intentan que se puedan acomodar, o sea, puedan hacerse más a la vida occidental, tal y como la vivimos nosotros, con un trabajo, con un horario, etc. Porque no hay que olvidar que todos estos pueblos eran sedentarios, vivían al aire libre, no tenían unas normas, no tenían unos horarios como nosotros, ¿de acuerdo? Esto llegó ya con los colonizadores, entonces eso es difícil, ¿no? Luego los Mi'kmaq, que hemos mencionado antes, pues es interesante porque fueron las primeras tribus en aceptar, en asumir las enseñanzas de los jesuitas, que llegaron en el siglo XVI con la finalidad de evangelizar, pero también de enseñarles a leer y a escribir. Y muchos de ellos lo hicieron y también crearon lo que se llaman, es que yo suelo decir esto en inglés, perdonad, y me sale residential schools o internados, ¿no? Crearon internados donde pues iban las familias indias, tenían que dejar a sus hijos y a sus hijas, iban a esos colegios a instruirles, ¿no? En todo. Y les obligaban, había dos normas, que era una, no tienes que tener tu nombre indio, segunda, no tienes que hablar en indio. Entonces, claro, ya les hacían que perdieran totalmente su identidad. Y bueno, pues estos eran, como hemos dicho, solían pescar focas y también cazaban alce y caribú, y habitan en la actualidad en New Brunswick, en Nueva Escocia, en Nuevo Brunswick, y en el 2021 se censaron 70.000 habitantes Mi'kmaq. Que también para que sean censados, esto es interesante, les hacen un ADN, una prueba, y tienen que tener un tercio de sangre india. Entonces, si tienen ese tercio de sangre india, sí que se les da derechos como ciudadanos nativos, que en inglés se llama Primeras Naciones, First Nations en Canadá, en Estados Unidos se llama Native American, tienen nombres distintos. Entonces, en Canadá tienes que tener un tercio de sangre india para ser indio, ¿vale? Y tener pues tus derechos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a los Blackfoot, también muy interesantes, su vida gira mucho en torno a los búfalos, todo porque aprovechaban absolutamente todo del búfalo, la carne pues para alimentarse, cogían la carne y la congelaban y la iban chupando, es como una especie de bacon que se llamaba pemmican, y así para aguantar los duros inviernos, las temperaturas gélidas, ellos podían alimentarse. La cola del búfalo la usaban para hacer cuerdas, los cuernos para las armas, el cráneo para hacer danzas y bueno, los tendones, aprovechaban absolutamente todo. Por eso muchas veces en las historias el búfalo es el dios creador. Y bueno, pues es interesante porque esta tribu tenía una máxima que era: está prohibido comer perro, porque los nativos americanos comían todos los animales, claro, para sobrevivir. Pero ellos no comían perro porque decían que los perros nos lloran cuando estamos ausentes y siempre se alegran de nuestra vuelta. Ellos sentían que los perros eran sus verdaderos aliados. Esto lo dijo Bird en 1996. El nombre de Blackfoot viene de que los mocasines se ponían de color negro por todas las caminatas que hacían, al ir a la caza, entonces se ponían de ese color y de ahí viene el nombre. Y esta tribu tiene una conexión especial con las tribus con los ríos y los lagos, porque dicen que está habitado de gente submarina, creía que había una especie de seres ahí con poderes sobrenaturales debajo. En la actualidad
Viven en los estados de Montana y Alberta, en Canadá, y hay censados pues unos 35.000 Blackfoot en Estados Unidos y 25.000 en Canadá. Pero claro, cuando hablamos de estas poblaciones censadas, al final hay mucha mezcla, es decir, no son Blackfoot puros, sino que ya ha habido ya mucha mezcla y su color de piel no va a ser el mismo y es lógico, ¿no? También. Entonces, estas son las tribus en las que me voy a centrar, porque hay muchísimas. Por ejemplo, tengo un cuento que ha escrito un nativo americano, donde se han censado en Estados Unidos en el 2019 573 estados soberanos. Es decir, para que veamos la magnitud, ¿no?, de poblaciones que hay, que es inabarcable. Entonces, claro, yo tuve que centrarme en mi tesis en 3 tribus, sobre todo, para poder hacer todo el estudio. Entonces, bueno, empezamos con la simbología. Aquí vemos 4 colores. El 4 es un número muy importante para los nativos americanos por muchas razones. El 4, está claro, son las estaciones, pero el 4 aquí son el negro representando a África, el rojo representando a ellos, que fue el nombre que les dieron por su color de piel los europeos, pieles rojas, ¿no? Después el amarillo sería Asia y luego el blanco seríamos los europeos, con lo cual esto sería el símbolo de todo el mundo, está aquí representado, ¿no? Todos somos nosotros, el mundo con los 4 colores de piel. Después el 4, evidentemente, como en muchísimas culturas, el 4 son los elementos que están muy presentes en sus ceremonias y en su vida, el fuego, el aire, ¿no?, la tierra. Entonces, todo esto siempre aparece en todo, el número 4. Después, el número que es muy importante es el número 7. El número 7, en los cuentos siempre es un número, pues si os acordáis de Hércules, ¿no?, son 12, pero luego se quedan en 7. Son los trabajos, son las fases, los niveles que uno necesita para superar pruebas y hacerse más fuerte, pasar de ser un ser humano normal a ser un dios con poderes. Entonces, el número 7 para los nativos es importante porque representa los 7 días de la semana, pero también las 7 personas que vas a conocer en tu vida. Ellos son muy familiares y ellos piensan, tú tienes un bisabuelo, tienes un abuelo, ¿no?, tienes un padre, tienes un hijo, luego tienes un nieto, luego tienes un sobrino y me dejo otro, pero bueno, son 7, ¿vale? 7 son las personas que se supone que tú vas a conocer y con las que estás vinculada por tu sangre, ¿no?, tu familia. Entonces ellos creen mucho en eso. Y 7 también son los niveles de creación. He comentado antes que ellos no tienen la concepción nuestra de dónde venimos, ni nuestra idea, pues eso, religiosa, ni cosmogónica, sino piensan que hay 7 niveles que pueden ser en algunas culturas verticales y en otras horizontales. La nuestra es vertical, ¿no? Pensamos en un Dios absoluto, nos ha creado y estamos aquí. En este caso es vertical también, pero hay otras culturas que son más horizontal. Entonces ellos piensan que el Dios absoluto se llama Gezol. Gezol, como he dicho antes, no tiene ni una forma ni un género, no es necesario. Yo creo en algo que está por encima de mí y me ha creado y tiene un poder sobrenatural y ya está, ¿de acuerdo? No es ni perfecto ni imperfecto, no se menciona nada. De hecho, lo gracioso es que hay historias donde el Dios creador erra, se equivoca, que eso para nosotros es algo imposible en nuestra concepción cristiana. Entonces, en los nativos americanos sí que le permiten ser más humanizador y equivocarse y aprender de sus errores. Luego, en el segundo nivel se encontraría el sol por debajo del Dios absoluto. En el tercero, las rocas, es muy interesante porque las rocas para ellos son seres vivientes que han sido testigos de las cosas que han pasado en la historia y han visto todo el paso del tiempo y nos pueden informar de muchas cosas. Y esto un geólogo dirá sí, ¿no? Y luego tenemos los elementos, el viento, el fuego y el agua, o sea que están en un nivel inferior a las rocas, porque no necesariamente han estado tanto tiempo. Después están los árboles y las plantas, y después los animales y los pájaros. Y es importante decir animales por un lado y pájaros por otro. ¿Por qué? Porque para ellos los pájaros, al poder volar, pues tienen una capacidad sobrenatural, otra vez, son divinidades que pueden contactar más fácilmente con el gran espíritu o con el Dios absoluto, ¿vale? Y luego tenemos los humanos. Los humanos estamos emparentados con Gezol, con el Dios supremo, el Dios absoluto, pero nosotros, no he podido meterme en ese tema, pero
ellos tienen una palabra para ser humano y luego tienen una palabra concreta para cada animal. Entonces consideran que los seres humanos somos todos iguales, no somos tan interesantes, tan diferentes, y en cambio los animales son cada uno con sus peculiaridades y sus características y su personalidad. Con lo cual consideran un poco al ser humano como un ser inferior o al mismo nivel que los animales. Es importante para entender luego las historias, ¿no? Mencionar esto. Entonces, bueno, pues la simbología también de los números, ya lo zanjamos ahí, y la simbología del círculo es muy importante. Ellos tienen una forma de ver la vida cíclica. Nosotros nacemos, vivimos, morimos, el ciclo sigue, y entonces cuando uno muere se va a las colinas de arena. Ellos lo llaman así porque es, yo me voy al bosque, o sea, yo ya soy muy viejo, muy mayor, estoy malito, me voy al bosque y ahí ya es donde finaliza mi vida. Me fusiono con la naturaleza y todo vuelve a empezar. Es verdad que había distintos rituales funerarios, pero en la concepción general era esa, me voy a las colinas de arena. Entonces, ven la vida como algo natural que tiene que pasar, pero viven mucho el tiempo presente, ¿de acuerdo? Y esto del círculo se refleja en todas las cosas, en su tradición, en lo que ellos fabrican, en donde ellos viven, en todo. El tipi tradicional, hay muchos tipos de tipis, ¿no? Seguro que conoces el de los palos, ¿no? Que son tipis esos para ir de un sitio a otro más cómodos, pero luego también había casas circulares que eran más para quedarse ahí más tiempo. Entonces los tipis dentro son circulares, porque es otra vez la representación del círculo. Yo no me salgo de este círculo, tengo que estar en equilibrio con la madre tierra, pisando fuerte y seguir en ese círculo, ¿de acuerdo? De hecho también se ve en esa imagen, ¿no? El techo en círculo, porque también es la esfera, ¿no? Estoy contactando con lo cósmico, con el sol, con la luna, las estrellas, el universo. Y también esto se refleja pues, en esta cesta, que es una cesta tradicional de los Hopi, donde vemos es muy interesante porque la cesta, claro, es circular, pero vemos a un señor o señora que está, si os fijáis, el círculo se ha roto y está perdido, es como un laberinto. ¿Dónde voy ahora si no hay círculo, no? Es interesante eso, está perdido y tiene que buscar el camino, ¿no? Y al final va a volver al círculo que está en el centro. Los Hopi eran unos nativos que vivían y viven en la actualidad en Arizona, están en el sur. Entonces ellos construyen unas casas sobre rocas muy bonitas que se llaman kivas y tienen una cestería súper bonita y muchas cosas también, cerámicas muy bonitas. Pero esto no puedo contarlo ahora porque es que hay tanto que contar que... Y bueno, otra cosa que es en círculo es el tambor, que siempre acompaña a los nativos en las ceremonias, porque el tambor simboliza el aquí y el ahora, porque el tambor, el sonido es la representación de los latidos del corazón. Entonces yo estoy vivo, estoy aquí en este momento disfrutando de esta ceremonia, escuchando esto, y de nuevo no me puedo salir del círculo, ¿de acuerdo? Este es un tambor tradicional de los Hopi también, y este es un atrapasueños que me iba a haber traído el mío, pero digo, bueno, es que es muy grande. Me hicieron un atrapasueños los nativos, que los hacen con plumas de animales, pues de águilas, ¿no? De animales más grandes, con lo cual son muy grandes. Y el círculo también está en el atrapasueños, ¿no? Seguro que sabéis la leyenda, ¿no? El atrapasueños significa que tú te lo pones en el cabecero de la cama y entonces hay un agujero en el medio. Este no tiene el agujero, pero lo que ocurre, la idea es que los malos sueños se quedan en esa red y entonces cuando sale el sol quema los malos sueños y se van por ese agujero y así tú solo te acuerdas de lo bueno o no te acuerdas de nada, y ya está. Así que esa es un poco la idea. Y después el círculo también está en la cabaña de sudor, que la cabaña de sudor es un ritual que hacen de purificación. Los Pidgins son una parte de los Blackfoots, o sea, los Blackfoots se dividen en varias tribus, una de ellas es los Pidgin, y yo tuve ocasión de hacer una ceremonia de cabaña de sudor. Si habéis estado en una sauna, pues es eso, pero en un sitio cerrado como este, con temperaturas muy, muy altas, donde lo que quieren es que tú saques todo lo malo, ¿no? Lo malo que tienes y después pues vayas como si fueras un recién nacido. Esa es la idea de los nativos, de acabo de nacer
estoy mojado, estoy limpio, y es como una vuelta a la vida, ¿no? Entonces la ceremonia en la que estuve yo consistía en que te tumbabas y los chamanes tienen que tener poderes espirituales, son personas que o bien tienen un poder espiritual grande por cosas que les han pasado, visiones que han tenido porque pasaban mucho tiempo sin comer y entonces tenían visiones y ellos tenían esos poderes que otros no tenemos, ¿no? Y ellos, los chamanes, tienen que coger unas ramas de cedro, que el cedro es una de las plantas purificadoras que usan en las ceremonias, y te van dando así en la espalda, cantando, haciendo cánticos para que tú vayas purificándote. Y bueno, yo me agobié muchísimo porque el calor que hacía, luego dándote así con ramas, pues bueno, la verdad que no era muy agradable. Yo no sentí realmente una relajación y un renacer físico, estaba agotada. Espiritual lo mismo, sí, pero vamos, que fue... Yo no lo repetiría, pero bueno, que si queréis, todo hay que vivirlo para luego no decirlo. Así que bueno. Después, otra simbología, me gusta mucho esta imagen porque es la mujer celeste, es un mito de la diosa creadora de los iroqueses, que se llama Sky Woman también. Y entonces, como podéis ver, hay un agujero por el que ella cae, ¿no? Porque el mundo que está arriba, lleno de casas, es el mundo celeste, que solo estaba habitado por hombres. Y entonces, el padre, en algunas versiones es el padre, en otras versiones es el marido, en otras es ella, le arrancan el árbol sagrado. El árbol sagrado es el manzano. Y entonces ella cae por esa oquedad, por ese hueco, circular otra vez. Y al caer por ese hueco es cuando empieza la creación. Luego os contaré la historia, os dejo así un poco... Pero para que veamos que el círculo está presente todo el rato en las historias y en toda su vida, ¿no? De hecho, todas las historias de nativos americanos tienen siempre esa estructura cíclica. No hay ninguna historia que se quede abierta, todo se cierra y vuelve el ciclo a empezar. Porque es importante, es la forma en la que ellos lo ven. Entonces, bueno, el círculo, ahora voy a decir varias citas, esta está en uno de mis libros. Dios es un círculo cuyo centro, para ellos, se encuentra en todas partes y cuya circunferencia no se halla en ninguna. Un círculo simboliza la unidad, lo absoluto, la perfección, porque se cierra sobre sí mismo. Entonces esa era la concepción de los nativos, ¿no? La perfección, estoy cerrado en esto, ¿de acuerdo? Es lo absoluto, no quiero conocer nada más, no necesito conocer nada más, esto es lo que me creo, esto es lo que vivo, esto es lo que me gusta. Se conformaban con lo que tenían, yo creo que eso está bien también. Luego, Alce Negro, que era un jefe muy importante de la tribu Sioux-Olaga, este jefe tuvo muchísimas visiones, conoció a muchísimos jefes también y chamanes que le ayudaron a tener visiones, y él resume lo del círculo. Todo lo que hace el poder del universo lo hace en forma de círculo. El cielo es circular, y he oído decir que la tierra es redonda, como una bola, y también las estrellas son redondas. Los pájaros hacen sus nidos en forma de círculos, pues tienen la misma religión que nosotros. ¿Veis ahí cómo conectan con los animales antes que con otra cosa, ¿no? El sol sale y se pone en círculo, como la luna, y ambos son redondos. La vida del hombre es un círculo de infancia a infancia, y lo mismo ocurre en todas las cosas en que el poder reside. Con lo cual, ellos hablaban de que cuando uno nace, yo hablé con un jefe de los Mi'kmaq que me explicó, y es verdad, es que yo hasta ese momento no había caído. Dice, cuando un bebé nace, ¿qué le pasa? No tiene dientes, ¿no? Lleva pañal. Y cuando ya uno se hace muy mayor, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Se le van cayendo los dientes, otra vez tiene que llevar pañal. Y es como una vuelta a lo anterior. Por eso, para los nativos americanos, tanto los recién nacidos como los ancianos son sagrados, porque están más cerca del creador, de la creación. Es como que tienen más información de otra dimensión. Entonces les venera mucho, y eso a mí me encanta, la verdad, me parece que es muy importante para la sociedad actual. Y bueno, en cuanto a la simbología de elementos cósmicos, el Sol es muy importante para los amerindios, porque se considera un astro sagrado que posee la energía creativa del abuelo. A su vez se asemeja al creador y es el portador de luz que viene del este. Esto lo dijo Pritchard, que es un jefe de los Mi'kmaq con el que yo me entrevisté, también muy conocido, escritor de cuentos.
Y bueno, el sol en los nativos americanos, esto pasa en muchas mitologías, que el sol y la luna tienen capacidad humana, y el sol suele ser hombre y la luna mujer. Y eso pasa también en las historias de los nativos americanos, que se les trata como hombre al sol y a la luna mujer. También por lo que voy a decir a continuación, ¿no? En cuanto a los elementos cósmicos, la luna, también dice Chirlot, Eduardo Chirlot es muy famoso por el tema de la simbología, es muy interesante su diccionario de símbolos, si lo queréis leer. Él explica que desde la antigüedad el hombre observó la relación existente entre la luna y las mareas, esto se sabe ya, pero claro, era más extraña aún entre el ciclo lunar y el ciclo fisiológico de la mujer. Se asocia mucho, ¿no?, en muchas culturas a esto también. Y aquí he cogido esta imagen que no era mi favorita, pero era para que vierais cómo la luna, ellos conocen muy bien, lo he dicho antes, ¿no?, el universo, y entonces tienen para cada mes, tienen una luna. Por ejemplo, vemos la luna de enero, pues es la luna del lobo, porque es cuando el lobo aúlla más. Entonces, es para ellos saber cuando algo sucede, utilizan la luna, ¿de acuerdo? Luego tenemos la luna del gusano, porque es cuando también empiezan a salir todos los gusanos y es el indicativo de que empieza el buen tiempo, acaba el invierno. Entonces ellos lo hacen de esa manera. La luna azul, la luna rosa, pink moon, es que ya empieza el buen tiempo, es un indicativo de, ya empieza otra vez más la luz, vamos a ver más el sol, ¿de acuerdo? Empieza la primavera ya. Y luego tenemos la back moon, que es cuando al ciervo le empiezan a salir los cuernos. Entonces para ellos julio era ya el mes en el que empezaban la caza, la partida de caza. Que bueno, la caza, claro, terminó con la llegada del rifle, los europeos llevaron los caballos y los rifles, y fue cuando ya empezó una masacre de animales, con lo cual desapareció el bisonte, el búfalo, todo, ¿de acuerdo? No nos tenemos que sentir mal por esto, pero es verdad que, claro, ha habido cosas buenas, cosas malas, y esto ha hecho pues, que los nativos americanos no puedan vivir como vivían antes, claro, porque ya no pueden cazar, pescar sí, pero ya no es lo que era antes, ¿vale? Luego tenemos en agosto la luna del esturión, la superluna del esturión, porque el esturión era cuando era fácil de pescar y también era un símbolo de estabilidad, ¿no? El esturión, todos los animales también tienen su simbología, luego lo veremos algunos. Y luego tenemos la luna del castor, ¿no?, que es en noviembre, porque es cuando los castores empiezan a hacer sus pequeñas madrigueras y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces cada animal ocupa su lugar, y esto es un calendario lunar de una tribu, pero hay más calendarios lunares distintos, ¿de acuerdo? Según fuera más una tribu agrícola o pescadora, ¿vale? Y bueno, pues he cogido estos animales, pero bueno, hay muchos más. El búfalo, hemos dicho antes que era el animal por antonomasia, porque lo aprovechaban todo, como el cerdo en España, para hacernos una idea, y simbolizaba la fuerza, era el animal fuerte que podía hacer cualquier cosa. Aquí he cogido el coyote, a mí me encanta el coyote. Escribí un artículo en una revista hace poco sobre todas las facetas del coyote, y es una maravilla ver cómo el coyote hace lo que quiere. O sea, el coyote puede ser un dios transformador, puede ser un pícaro, puede ser el que hace cosas malas y para enseñar lo que tienes que hacer bien, etc. Es un animal que tiene muchísimos roles, ¿no? Y los nativos americanos se burlaban del coyote, o sea, lo usan como elemento de burla porque tenía el rabo entre las piernas, a diferencia del zorro. El zorro tiene una cola muy robusta, así, bonita, y el coyote tiene el rabo entre las piernas, y un jefe indio me explicó, claro, eso para un nativo es como que eres cobarde, como que ¿no? Pero bueno, luego son muy astutos. En la actualidad los coyotes pues están como, nos pasa aquí ahora, ¿no?, con los, ¿cómo se llaman estos? Los jabalíes que están buscando comida, pues eso, te los encuentras en las ciudades escarbando comida donde pueden, pero bueno, que son animales muy astutos. Luego el águila, por supuesto, es la valentía, es un animal muy importante, sagrado, y animal muy representado, y bueno, si estás bajo el poder del águila, pues estás protegido, ¿no?
Y luego la gacela, el ciervo, todos estos animales son siempre la agilidad. Aunque es verdad que los nativos americanos decían que es el animal más fácil de cazar, porque cuando ven un peligro, por ejemplo, ellos solían cazar desde canoas a los ciervos, porque cuando veían fuego, los ciervos se quedaban paralizados, entonces claro, ya les tiraban con el arco y flecha y ya los mataban fácilmente, ¿no? Era más difícil cazar un bisonte, mucho más, claro, pero tenían sus técnicas para matarlos por desfiladeros y tal. Y bueno, pues estos son animales muy presentes en sus historias y en su vida, hasta el punto que son representados en tótems. Tótem significa el que pertenece a o lo relativo a. Entonces, si yo tengo el tótem de un castor, significa que yo me comporto como un castor, que yo hago las cosas que hace un castor. Si soy un coyote, pues significa que soy astuto. Entonces, las familias pertenecían a clanes. Y si tú eras del clan del coyote, tú tenías que hacer la danza del coyote, vestirte como un coyote, comportarte como un coyote cuando hubiera ceremonias, venerar a ese animal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el primer animal que he elegido es el castor. Se ve que tiene los dientes, ¿no?, muy afilados, y es un animal también que lo representan así con las orejas abiertas muchas veces porque es como que escucha al pueblo, piensan ellos, ¿no? El segundo que tenemos pues es muy famoso, ¿no?, el águila. Además suelen ponerlo en la última parte del tótem porque claro, es sagrado, está más cerca del cielo, protege al resto de los animales. Y no sé si adivinaréis cuál es, este animal. Está un poquito escondido, lo elegí a posta para ver si... No sé si lo veis. Mira, voy a dar con el puntero para que lo podáis ver. Es este, ¿vale? Un mapache, ¿no? Una culebra parece. La cabeza de una culebra. Cabeza de una culebra. Parece una culebra, sí. Pues es una rana. Entonces las ranas y los sapos también eran muy venerados por ellos y dan muchas explicaciones de por qué los sapos tienen los ganglios, ¿no?, hinchados. Es que tienen cuentos de explicación a todo. Entonces ellos iban representando los tótems, podían alcanzar. Yo estuve en el Museo de Ottawa, que es precioso, os lo recomiendo a todos, de civilización, y ahí podéis ver tótems que son de 20 metros de altura. O sea, el museo es enorme porque claro, y de hecho cuando levantaban un tótem tenían que hacer una ceremonia, celebrarlo y juntarse mucha gente para poder levantar el tótem porque era enorme. Yo siempre lo comparo a un cómic, es contar una historia pero así, vertical en vez de horizontal. Entonces los tótems, incluso yo he visto ejemplos de tótems que estaban burlándose de cosas que pasaban en un poblado, que contaban historias de alguien pues que había hecho algo y era una manera también de dar a conocer noticias, ¿vale? Pero bueno, siempre aparecen animales en los tótems. Luego la tortuga es el gran animal para ellos, porque la tortuga se llama, en Norteamérica la llaman Turtle Island, la isla tortuga, porque si nos fijamos puede parecer una tortuga, ¿no?, florida por aquí, las patas, y sobre todo porque es un animal prehistórico, lo asocian muchísimo a la creación. Entonces, la tortuga posee un caparazón que lo asemejan a la corteza terrestre, ellos, que les sirve como escudo protector y nos enseña cómo protegernos de las heridas, de la envidia, eso lo pensaban ellos, de los celos, del inconsciente de los demás. La lentitud nos enseña a no precipitar las cosas, porque todo vendrá a su debido tiempo. Encima la tortuga, en el caparazón, en esta parte, tiene 13 partes, con lo cual ellos asociaban que era la creadora porque cada una era una luna, las lunas que hemos visto antes, cada una es un mes del año. Y no solo eso, sino que esto sería en esta parte, los meses, pero alrededor hay una historia donde cuenta que esos son los días del año, porque tiene 365, con lo cual ellos veían que este animal era totalmente la conexión con su existencia en la tierra. Y siempre, en todas las historias que veamos, da igual la tribu que sea, del norte, del sur, da igual, siempre es la misma dinámica. Llega un dios creador y entonces porta un poco de barro, esto es algo que pasa en todas las religiones, el barro para la creación, y ese barro lo traen los animales, lo suele traer
Aquí vemos un castor. Son animales que son capaces de sumergirse y vivir en la tierra también. Entonces suelen ser castores, patos, ratas almizcleras, que esto es un animal que aquí no se ve, pero en Canadá es muy típico. Entonces estos animales con sus garras cogen ese puñadito de barro, lo ponen sobre la corteza del caparazón de la tortuga y eso de repente se vuelve firme y se vuelve la madre tierra. Eso es lo que creen todos los nativos americanos en las historias de creación. Por eso, y para ellos la tortuga está siempre presente en las historias. Y bueno, pues ahora voy a pasar a hablar de las ceremonias. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, los nativos americanos las ceremonias lo toman como algo muy serio. Ellos son personas que son muy supersticiosas, tienen normas y siempre hay que cumplirlas a rajatabla porque si no algo puede pasar. Y el hecho de hacer cualquier ceremonia, ya sea un baile, ya sea contar un cuento cosmogónico del origen del mundo, hay que seguir unas normas. Y si no se siguen, pues pueden pasar una maldición, puede echarte de la tribu, puede pasar cosas muy malas. Entonces, he puesto algunas, había 25 normas, pero he puesto las más así importantes. Hay que hablar con el corazón y no con la cabeza. Esa es la primera premisa que te dicen los nativos americanos, para que no filtres la información. A mí me parece fabuloso. Honra a los ancianos, da regalos o felicitaciones a los ancianos antes que a los jóvenes. De hecho, cuando había una ceremonia, los ancianos tenían su sitio privilegiado en el tipi para poder escuchar y ver todo mejor. No divagar para controlar la situación, ir al grano, porque claro, ellos hacían muchas veces, en el tipi contaban anécdotas para que otros ancianos les dieran consejos, con lo cual no había que divagar, ir al grano y ya está. En la tienda escucha más y habla menos. Cuando uno conoce a un nativo americano le sorprende porque establecen una distancia grande física y luego te están mirando todo el rato. O sea, ellos no hablan apenas. Eres tú la que habla y ellos parece que te analizan. Hasta que ellos se dan a ti, necesitan conocerte mucho. Y yo encima que iba como académica a hacer investigación, menos todavía porque no querían que grabara nada, entonces estaban más así y yo decía, no, que no grabo, que os lo prometo, que esto está apagado, que no voy a hacer nada. Y ya las historias que ellos me contaban nunca me dejaron grabarlas, nada. Porque claro, en su religión está prohibido, porque pierden su carácter sagrado. Entonces es todo mucha escucha, mucho estar callado, mucho el contacto con la madre tierra en el presente, en el tiempo de ahora. Y luego el deja a los demás llorar, o sea que tus sentimientos no los cohibas tampoco, sé tú mismo, ¿no? Muévete siguiendo las agujas del reloj, a menos que un anciano no te dé otra orden. Luego, ayuda a los demás, las acciones hablan por sí solas. Ocúpate en realidad de la tierra, no es un asunto solo serio, sino también filosófico. No invoques a otras entidades de otras culturas o te dirijas a ella durante la ceremonia. Es decir, que no, si imaginaros, a mí me dan agua para purificarme de no sé qué, pues no decir, pues esto lo hacemos igual en España, ¿no? Que nos echamos agua bendita, eso no se podría decir. Porque es como invocar a otras deidades y no tiene mucho sentido para ellos. No digas que sabes todo de los indios. No juzgues la identidad india por su porcentaje de sangre, que es lo que hacen ellos, ¿no? en Canadá. No comer delante del refugio por tu propia comodidad. Muestra respeto en cada etapa de la ceremonia. Tu energía contribuirá al ambiente del refugio. No abandones la ceremonia para ir al baño, a menos que no puedas aguantar más. Porque claro, las ceremonias, yo estuve en una parte de tradición oral que duró 3 horas. O sea, los cuentos no es 20 minutos y a dormir, esto es hablar, dejar al público que también hable, porque las historias siempre cambian las versiones. Entonces lo que quieren ellos también es que para mantener viva la tradición oral, el público participe y se invente otros personajes, cambie los finales, etcétera, ¿no? Con lo cual tienes que estar todo el rato atento, no puedes irte del hilo. Luego, no saques los pies del círculo durante la ceremonia. Da siempre las gracias y muéstrate agradecido. Durante la ceremonia, céntrate en 2 o 3 problemas. Esto lo dice Preacher en 2001 en su libro No Word for Time, no hay palabra para el tiempo. Y bueno, pues son algunas de las normas para que veáis que esto era una cosa
muy rígida, ¿no? Parece como, están ahí bailando, haciendo... No. Había muchas normas, había que seguirlas y mostrar siempre muchísimo respeto. De hecho, hasta que un nativo americano te mira a los ojos, tarda, porque eso, mirarte a los ojos es como ya estoy conociéndote más, estoy contactando contigo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a hablaros de la ceremonia de la pipa sagrada, que sabéis que es muy famoso lo de fumar con la pipa, ¿no? Es algo... Y contrario a lo que piensa mucha gente, no es fumar por voy a entrar en un estado, ¿no?, de éxtasis y estoy un poco ido y... No, es otra cosa, es distinto, o sea, es una finalidad mucho más religiosa, ¿no?, y cosmogónica. Entonces, Ben Calgrove, que es era experto en ceremonias de la pipa sagrada, del tabaco, explica un poco todo lo que hay que hacer. Esto tiene una preparación. La noche previa hay que hacer una ofrenda compuesta por madera de sauce, que la usan mucho ellos, plumas de águila, salvia, tela y piel de ternero. Una pareja de jóvenes se encarga de encender la pipa sagrada, ¿no?, traer el carbón para el incienso y abastecer de comida a los participantes. Es muy importante que siempre estén comiendo, eso también en las ceremonias, que la gente esté cómoda, ¿no? El líder de la ceremonia se sienta al final y empieza alzando un altar para purificar al que se añadían adornos, para representar la luna, el sol y la estrella de la mañana. El líder advertirá a los participantes que no mientan y que deben cantar en honor a los elementos. Entonces, tienen que realizar primero una ceremonia purificadora. Esto se hace, cogen una concha muy grande, prenden cedro y luego te pasas el humo por la cabeza primero como para quitar los pensamientos malos, luego al corazón y luego lo echas por las piernas, como diciendo ya estoy limpio, ¿no? Y esto tiene que hacerse siguiendo las agujas del reloj. Y una vez que se hace eso, todo el mundo está purificado, está preparado para la ceremonia, ya se hace pues lo de la pipa, ¿no? Y entonces los participantes tienen que entonar canciones mientras fuman y lo hacen hasta en 4 ocasiones. Vimos antes que el 4 era un número simbólico, ¿veis? Sale por aquí. Después los familiares traen 4 sopas hechas de sangre de animales, lengua de animales y frutos del bosque, a las que rezarán. La ceremonia suele proseguir hasta el alba. Y la finalidad, aquí podéis ver una pipa sagrada y una bolsa que se llama bolsa medicina, donde se pone el tabaco que ellos van a utilizar. Pero la idea es, yo fumo de esa pipa y el humo lo tengo un poquito en la boca y lo echo, porque es la manera de conectar con el Gran Espíritu, de conectar con el Dios. No me trago el humo, ellos nunca se tragaban el humo, porque es la manera suya de poder hablar con los espíritus, ¿de acuerdo? Es que esto es algo que la gente me ha dicho, no, yo no sabía, digo, bueno, pues es importante, ¿no?, decirlo. Y bueno, esta es una ceremonia de los Blackfoot que se llama Danza del Sol, es una ceremonia de sacrificio que se celebra durante el solsticio de verano. Esta imagen no refleja muy bien, pero esta persona está atada al pecho con unas cuerdas que están tirando de él, o sea, que está sangrando, está sufriendo, ¿de acuerdo? Entonces, esto duraba entre 4 y 8 días. Se celebraba para venerar la regeneración cíclica, ¿no?, el cambio de las estaciones y también el renacer espiritual del hombre. Para poder participar, los jóvenes tenían que estar en ayunas varios días porque no se concibe esta ceremonia sin el sufrimiento del que participa. El chamán dirige las ofrendas y las danzas para que los participantes tuvieran una visión. La finalidad, otra vez, es no como, estoy pasando un dolor horrible, para que yo tenga una visión y consiga tener algo, ¿no?, que me den una señal, que se sepa. En esta presentación no he metido nada de profecías, pero todas las visiones que ellos tenían, muchas de ellas fueron reales. Hay de hecho un libro sobre profecías Hopi, donde ellos ya vieron que se iba a crear el ferrocarril, que lo llamaban la serpiente de acero, y donde ellos decían que unos hombres iban a venir en una cosa por el agua, unos hombres de color blanco con los ojos azules. Esto fue 300 años antes de que llegaran los españoles. Con lo cual es increíble, ¿no?, pensar que ellos tenían esas visiones ya de lo que iba a pasar. Y bueno, pues en cuanto a la muerte, pues he incluido algún ritual
ritual, aunque es verdad que la mayoría tienen esa concepción de voy a morir fusionándome con la naturaleza, Jean de Brebeuf, que sabe mucho sobre este tema de la muerte, los distintos rituales, habla de los hurones, ¿no? La mayoría de los nativos no temen a la muerte, porque ellos ya nacen sabiendo que se van a morir. Es un tema que se habla, no es un tema que se omite, ¿no? Ven gente muerta, ven animales muertos, es algo que está en su día a día, ¿de acuerdo? Entonces, la vida para ellos va en el más allá, ¿de acuerdo? Y se parecía mucho a la existencia que tenían en la tierra, no era un renacer, convertirme en otra cosa ni nada, sino muy parecido a lo que he vivido en la tierra. El jefe del clan tenía que consolar a la familia y se celebraba una fiesta en honor de su paso por la vida, para alimentar el alma de la persona, para emprender el viaje a las colinas de arena. La ceremonia de la muerte, esta es una ceremonia que se celebraba cada 10 o 15 años, y un pueblo se asentaba en otro lugar, y consistía en que durante 10 días desenterraban los huesos de todos los parentescos que tuvieran, de toda la gente que había fallecido, y entonces lo transportaban hasta el lugar de la celebración. Imaginaros, ¿no?, desenterrar todo y los huesos de tu familiar. Y ya cuando se habían desarticulado todos los huesos de los parientes, se depositaban valiosas ofrendas y todo el conjunto se cubría con pieles de castor. Esto era con la idea de, pues bueno, pasa en Egipto, pasa en muchas culturas, ahora con la ceremonia de los muertos lo vamos a ver, ¿no? Doy a mis familiares que han fallecido lo que necesitan en la otra vida, ¿no? Les doy la comida, les doy las joyas, les doy lo que necesitan o las armas para estar bien, ¿de acuerdo? Es verdad que en otras tribus, yo no recuerdo cuál era, pero las viudas de una tribu, cuando se moría su marido, se cortaban la falange de los dedos según el sufrimiento que tuvieran. O sea que es que había también muchas cosas. Y luego, lógicamente, en otros casos lo que hacían era construir con unos postes altos un sitio para que yaciera la persona fallecida, para que luego no se lo comieran los depredadores. Con lo cual, es verdad que depende de las tribus, hay distintos rituales, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? Sí. Luego, aquí pues es un ejemplo de la ceremonia, ¿no?, que he hablado antes. Aquí vemos cómo están pues cogiendo cosas, ¿no?, y colocando también cosas donde han dejado ese hueco, y aquí mientras están haciendo una danza, porque también esa danza les hace conectar con los fallecidos, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar más de lo mío, que es la tradición oral de los nativos americanos. Y bueno, pues en estos libros que tenéis aquí, lo que he hecho es recopilar historias que he leído que me han gustado mucho. Y las historias que tenéis aquí pues son algunas de pícaros, otras son del porqué de las cosas, otras son del origen del mundo. Muy parecidas las del origen del mundo a la mitología griega, ¿no?, si podemos encontrar un paralelismo. Entonces, bueno, voy a leer esta cita de Paine y Gilmore que habla de lo que son las historias para los nativos. Me gusta mucho esta cita. Las historias se han usado para resolver problemas dentro de la tribu, para explicar por qué las cosas se establecen de una forma, para la autodisciplina, la humildad, la honestidad. Además de transmitir valores, sirve para enseñar el lenguaje y reforzar las estructuras lingüísticas. Un niño indio aprenderá a cazar primero a partir de los cuentos de caza, luego por medio de un adulto, que le enseñará a usar las armas y cómo hacerlo. Es así, el aprendizaje venía siempre a través de las historias. Y de hecho, si un niño no escuchaba la historia, era el responsable de no transmitir ese legado a las generaciones venideras, con lo cual era una gran responsabilidad. Tú estabas escuchando una historia y tenías que estar como en una misa, era una liturgia donde no podías interrumpir, no podías salir, tenías que escuchar, a veces participar, y luego eso que te estaban contando tus ancestros, contárselo a la gente que viniera después, porque si no, eso no estaba escrito en ningún sitio, hasta que llegaron los jesuitas y ya empezaron a transcribir las historias. Entonces, las historias cosmogónicas son de carácter sagrado y responden realmente a qué hacemos aquí, dónde vamos, son muy profundas, y por eso cuando se contaban tenían que estar todos callados, se solían contar de noche alrededor del fuego, acompañado de tambores. En cambio, las historias del porqué son más didácticas, explicando por qué tenemos el maíz, cómo se forma el arco iris, por qué los nenúfares son de este color, o sea, todo explicaciones de cosas. Y aquí os voy a poner un vídeo
solamente para que escuchéis cómo sería una historia en el idioma Mi'kmaq, solo brevemente, ¿vale? Keruar garma testan. Attestan ni diskuter vid muk. Walt test. Un joina un zoane bueno. Karwa am questo sa tuju. Iskola del wejik sa oegi. Tanti do ing magun man to attestan lden. Uran tel kusito akla bestoa. Negam tantel kusita kunwar wanetan. Tanete. Lo voy a parar porque, bueno, no entendemos el idioma, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco, ¿no? Qué bonito la manera, luego con los tambores, ¿no? Y entonces los que solían contar las historias cosmogónicas eran los jefes de la tribu, porque tenían la categoría de jefe, o bien los ancianos, porque por su experiencia podían contar historias y enseñar muchas más cosas que la gente más joven. Esa era la manera de verlos. Y bueno, pues voy a pasar a contaros una historia, que esta es muy bonita, de El coyote y la serpiente de agua. Esta es una historia de los Hopi de Arizona. Y entonces, bueno, el coyote, en este caso, es un personaje que se siente bastante envidioso de la serpiente emplumada. Veis aquí que hay una serpiente enroscada, ¿verdad? Y entonces, todo su afán es tener una cola más larga que la serpiente emplumada. Pero la serpiente emplumada, pues ya veis lo grande que es, ¿no? Entonces, claro, el coyote dice, voy a construir me voy a hacer la cola más grande. Entonces, se pone cedro, se lo pone pegado, ¿no? Y se va poniendo cedro en la cola y se lo va pegando como si fuera una especie de cera, ¿de acuerdo? Entonces la serpiente va a verle y dice, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cola más grande? Dice, sí. Dice, bueno, dice la serpiente, bueno, pero la mía aún es más grande. Dice, bueno, ya veremos y tal. Entonces vuelve a hacer lo mismo, se va poniendo más cera en esa cola, se la va haciendo más grande, hasta el punto que ya cuando entraba en la casa en la que iba a ver a su amiga la serpiente, pues no cabían, porque entre la serpiente y él no cabían. Entonces, la historia es un poco tonta, pero es muy graciosa, porque claro, ahora veréis. El coyote le dice a la serpiente, uy, es que hay un fuego, porque en las quivas, aquí no aparece, pero en las quivas normalmente en el centro había una hoguera para que estuvieran calientes, ¿no? Entonces, el coyote no se da cuenta, pero acerca su cola al fuego y entonces de repente se asusta y dice, ¡ay! ¿Qué hay fuego? ¿Qué hay fuego? Y piensa que el fuego viene del bosque, ¿de acuerdo? Entonces comienza a correr, alejándose rápidamente del fuego. La serpiente también intenta seguirle a su forma y tal. Y claro, no se da cuenta que el fuego proviene de su cola, porque era tan larga, que se la había hecho tan larga, que al final cae en su propia trampa. Y claro, ve de repente un lago enorme y dice, pues esta es la mía, me tiro, me salvo del fuego y tal. No sabía nadar y muere ahogado. Entonces, claro, esa es una historia que cuentan mucho los nativos americanos a sus nietos, hijos, etcétera, para aprender que no se puede mentir. Entonces, usan este tipo de historias de pícaros para decir, esto es lo que tenéis que hacer y esto es lo que no tenéis que hacer. Y si hacéis algo malo, puede tener consecuencias, con lo cual a mí me parece muy interesante esta figura. En otros casos, el coyote puede ser un dios creador, puede ser o sea que en la mayoría de ocasiones no se le pilla porque es muy listo, pero vamos, hace todo tipo de triquiñuelas para salirse con la suya. Aquí podría comentar muchas cosas. Y bueno, la historia que vimos antes, ¿os acordáis del agujero que se cayó una señora por el árbol? Esta es la historia, esta sería el Sky Woman, ¿no? La mujer celeste, la veis aquí, que se está cayendo por ese agujero y es cuando cae en la tortuga y empieza la creación. Entonces, los animales que la ven, ¿veis? Unos patos, dicen, ¿estás bien? Pero claro, ya se está cayendo al abismo y no sabe qué va a pasar. Y ellos, las aves, son las que le ayudan a llegar aquí al caparazón de la tortuga. Y ahí es cuando ella empieza a crear. Y coge ese barro que se lo traen los animales que le han ayudado a llegar al caparazón y al ponerlo sobre el caparazón se vuelve la corteza terrestre, se vuelve enorme. Y es cuando ella pasa de ser una víctima, que la han tirado por un agujero y casi se muere, a ser la diosa creadora. Tengo todo el poder y voy a hacer aquí lo que quiera en la tierra.
Entonces, eso sería ella, ya en la tierra, sobre esa corteza, ¿veis aquí? Y luego los castores que también están ayudándole, porque las historias de creación, normalmente para crear necesitan los dioses ayuda de los animales, para lo que sea, para el viento, para hacer árboles, para decirles dónde están las cosas porque no saben dónde colocarlas, o sea, es muy divertido. Y luego, cuando ella llega al mundo, lo que le ocurre es lo siguiente, que ella está embarazada y da a luz a gemelos, pero estos gemelos son el símbolo del bien y del mal, para dar la explicación de por qué todo ser humano tiene un lado bueno y un lado malo. Entonces, los gemelos personifican la dificultad de mantener este equilibrio entre fuerzas que son destructivas, y en este mito de creación iroqués, por ejemplo, había uno bueno que se llamaba Saplin o Plántula, porque crea animales que ayudan a los humanos, construye ríos, hace peces sin hueso, todo para facilitar la vida a las personas. Y luego llega Flint o Pedernal, que es el hermano malo, que además, no lo he contado, pero nace de la axila de la madre y provoca su muerte en algunas versiones, con lo cual ella tiene que sacrificar su vida para que este hijo malo pues viva. Así que bueno, también eso es fuerte, ¿no? Una muerte para un nacimiento, también el renacer. Y bueno, pues el hermano malo, por decirlo así, era tan frío como su nombre, Pedernal. Entonces lo que hacía era destruir el trabajo del hermano. Ponía animales venenosos, ponía plantas con espinas, todo lo peor, para que fuera malo, ¿no? Normalmente en la mayoría de historias que yo he leído suele ser el hermano malo desterrado a una tierra donde nadie puede verle, donde está solo, y se va, o sea, o se muere, o el hermano bueno le mata, ¿de acuerdo? O sea que en ese caso sí que parece que se hace justicia como la entendemos nosotros, ¿no? Pero bueno. Y luego, pues esto es una historia que yo creé con mi marido hizo las imágenes y todo esto, yo la estuve narrando, pero la puedo contar porque no se puede ver aquí, que es un ejemplo de historia de héroes, ¿no? De cómo una persona normal y corriente puede llegar a ser héroe, como el caso de Hércules. Entonces, los Micmac hablan de un señor que se llama Rostro Marcado, porque tiene una cicatriz en el rostro. Y hay una chica muy guapa que quiere pues casarse y tal, y ella pertenece a una tribu que tiene muchas cosas, y entonces ella tiene un montón de pretendientes. Viene uno, viene otro, ofreciéndole pieles de búfalo, ofreciéndole joyas, muchísima comida, de todo. Y entonces el pobre Rostro Marcado era un hombre muy humilde, no tenía nada. Entonces se presenta a ella y primero le mira como diciendo, ¿tú qué haces aquí? No eres mi tipo, ¿no? Pero él le dice, yo voy a hacer por ti lo que tú quieras. Y entonces ella se queda pensando y dice, uy, y dice, vale, lo que quiero que tú hagas es que visites al sol y que el sol te quite esa marca que tienes en la cara para demostrarme que tú has ido a ver al sol. Entonces él dice, vale, se anima y dice, voy a ver al sol, con lo cual emprende un viaje, como pasa con muchos héroes en las historias, ¿no? De héroes. Emprende un viaje muy complicado donde al principio pues, se encuentra con una anciana que le dice, mira, te voy a dar estos mocasines nuevos, toda esta comida lo vas a necesitar, vas a ir a un sitio muy lejos, ten cuidado. Entonces va pasando pruebas, ¿no? La primera prueba que se encuentra es que tiene que cruzar el océano. Claro, un océano que no sabía ni a dónde iba ese océano. Entonces se pone a esperar, y aparecen de repente dos cisnes, y se montan esos cisnes que le llevan a un sitio, porque él explica, yo quiero ir al sol, quiero ver al sol. Y ellos no entendían nada, pero le dejan en un sitio, que parecía ya un sitio diferente, ¿no? Por el paisaje, mucha más luz, mucho más calor. Entonces parece que se va acercando, ¿no? Os lo estoy resumiendo porque, claro, la historia tiene en realidad más pruebas que pasar, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando llega ahí empieza a ser atacado por muchos pájaros, vienen a atacarle, pero él se defiende porque ha encontrado unas armas que el sol le ha dejado a propósito, unas armas mágicas, que era un escudo protector, una espada. Entonces empieza a luchar, consigue pasar la prueba y ya el hermano del sol dice, uy, este vale porque ha pasado todas estas pruebas, el océano, ha luchado contra estos pájaros, etc. Con lo cual llega a la cabaña del sol. Y al llegar allí se encuentra con una manta y dice, ¿y esto qué es? Y debajo de la manta estaba la luna, porque claro, el sol estaba trabajando, estaba todavía en el universo, ¿no?
Y entonces la luna le dice, ¿has llegado hasta aquí? Pues es que, madre mía, pues vaya camino más largo. Y la luna le ofrece lo que necesita, le da comida, etcétera, etcétera. Y entonces el sol llega, cuando la luna se marcha, llega el sol, y el sol le dice, ¡ay, qué bien! Has llegado hasta aquí, no me lo esperaba, he visto todo lo que has hecho. Claro, ha visto todo el viaje que ha tenido que recorrer. Y dice, he visto lo que quieres a mi hija, le dice. O sea, que era la hija del sol también. Dice, entonces yo como demostración sé que tengo que hacer algo por ti. Te tengo que quitar esa marca del rostro. Se lo quita y vuelve al poblado. Y entonces ella se casa con él y viven una vida muy feliz, juntos, tienen hijos, etc. Y se marcharon juntos a las colinas de arena. Entonces esto es un ejemplo de una historia donde una persona normal y corriente llega a ser un héroe. Tiene poderes especiales, ¿no? de casarse luego también con esa mujer. Y es bonito, o sea, os he contado 3 historias muy diferentes para que veáis un poquito, ¿no? la diferencia. Y luego tengo aquí una historia, esto es fascinante porque estas historias se encontraron en cortezas de árboles, eran pictogramas. Entonces, esta historia se llama ¿Por qué existen tantos mosquitos? Es así. Y entonces transcribieron la historia a través de los pictogramas que los habían hecho en cortezas de cedro, imaginaros. Otras las hacían en cinturones wampum, se llaman, son unos cinturones que lo lleva la gente pues que son jefes, líderes, y los hacían en eso. Y otras también las hacían de forma pues, circular, como hemos visto, espiral, en los tipis. En los tipis usaban pieles y a veces telas muy fuertes y ahí también escribían historias de forma circular. Entonces os voy a contar la historia, tengo aquí el libro, ¿vale? Y os voy a contar la historia para que lo vayáis siguiendo si podéis con los pictogramas, si no, no pasa nada. ¿Veis aquí el mosquito grande, veis? Que está atacando una canoa, más o menos se puede intuir, ¿verdad? Aquí la canoa pues se cae y aquí pasa otra cosa y bueno, yo os lo voy a contar, no sé si tengo tiempo, brevemente, ¿no? ¿Sí? Vale, es cortito, ¿eh? Mira, los ancianos iroqueses cuentan todavía esta historia a sus hijos. Hace muchos inviernos, veis ahí arriba la flecha, hace muchos inviernos, muchos y muchos años, aparecieron en las riberas de un río 2 mosquitos gigantes. Aquellas criaturas eran aún más altas que el más alto de los pinos. Numerosas partidas de indios que utilizaban aquel río para viajar con sus canoas fueron presa fácil de los monstruos al pasar por el lugar en el que se encontraban, pues aquellas criaturas, con solo bajar sus picos gigantescos, los tenían a su merced. Los mosquitos mataron a mucha gente, sabiendo que aquellos mosquitos gigantes estaban siempre al acecho de cualquier canoa que pasara por aquella parte del río. Los iroqueses rehuyeron sus peligrosas aguas. Ya estoy en la segunda, ¿vale? Pero también los mosquitos emigraron a otras corrientes en busca de presas fáciles. Fueron días difíciles, días en los que reinó el terror entre los iroqueses, que eran grandes viajeros fluviales, pues ignoraban dónde y cuándo podían atacarles aquellas gigantescas criaturas. Finalmente organizaron una partida de caza que los capturara y destruyera. 20 guerreros zarparon una mañana río abajo en 2 grandes canoas con la esperanza de encontrar a los mosquitos. Entre las manos sostenían siempre alertas sus arcos y flechas, bien sujetos a los cinturones, sus hachas y cuchillos de caza. De repente, 2 sombras cayeron sobre los guerreros y un gigantesco aguijón atravesó una de las canoas. Estoy en la siguiente, perdona. Aquí, ¿veis? Se oyó el grito de guerra iroqués y los guerreros cubrieron el cielo con decenas de flechas. La batalla fue horrible. Los gigantescos mosquitos parecían estar en todas partes al mismo tiempo. Al poco, la mitad de los guerreros fueron aniquilados. Pero aquellos bravos, cuyo recuerdo aún perdura en nuestra memoria, habían decidido morir luchando y derrochaban coraje. Cantando sus canciones de muerte, atacaron a las horribles criaturas desde tierra. Se protegían tras árboles y matorrales, rodeando a los mosquitos que no podían atraparles gracias a las finas y protectoras ramas de los árboles bajo los que se escondían los guerreros. Así consiguieron los iroqueses clavar muchas de sus flechas en los horrendos cuerpos de los 2 mosquitos. Al fin, disparadas la mayoría de las flechas, cuando ya escaseaban, los 2 mosquitos cubiertos de heridas cayeron a tierra. Rápidamente los guerreros cogieron sus hachas y con sus poderosos filos abrieron en canal los cuerpos de los mosquitos. De la sangre de los descomunales monstruos
Surgieron miles de mosquitos pequeños, tantos que llenaron el aire con su vuelo. Aquellos mosquitos, igual que sus progenitores, gustaban del sabor de la sangre humana. Atacaban al hombre por el asesinato de sus gigantescos abuelos. Y sus descendientes actuales, igual que ellos, buscan verano tras verano venganza por aquellas muertes. Fue así como nos llegaron los mosquitos. La causa, una batalla entre el hombre y sus ancestros que tuvo lugar hace muchísimo tiempo en el río Séneca, en lo que hoy llaman el estado de Nueva York. Y ese es el final. Así que bueno, he querido acabar con esta historia y aquí están las referencias. Y muchísimas gracias por escucharme.